¿Cómo mirar desde el Perú como peruanos a Chile más con la visión también te pediría de acá, de frontera, de Tacna, hacia nuestras relaciones con Chile? Fíjate, Fernando, muchas gracias. Sí, una de las ventajas que tenemos los académicos, que no estamos en el ámbito político, es Mm, que decimos las cosas que pensamos, directos, sin hipotecas, no creando expectativas de uno ni en el otro lado. Sobre lo primero, sobre la conducta política, sobre la respuesta, Kass lo ha llamado por teléfono a Gabriel Boric y le ha dicho, te felicito, y ha mm, puesto en su Facebook, ha puesto un gran triunfo. Entonces, lo primero que se ha hecho es comparar con Perú. Dice, miren, esa respuesta social de los políticos, qué elevación, y nosotros no estamos en esa situación, estamos más bien en la época de las carretas, en esos niveles de aceptación. ujú, Yo en eso tengo que decir lo siguiente. Mira, nadie en Chile, con una diferencia de 11 puntos incontrastable, ujú, podía haber hecho otra cosa que la que ha realizado el candidato de la ultraderecha. ujú, O sea, una cosa son 11 puntos de diferencia, estamos hablando más ujú, de 1,5 millones de votos, y otra cosa era el tema de las décimas, centésimas, de las pugnas que había mm, acá por quién ganaba en el Perú. Son dos cosas distintas. Sin embargo, sí coincido en que una vez, en el caso peruano lo hemos dicho siempre, una vez que el Jurado Nacional de Elecciones, a mi juicio bastante cuestionado, ujú, tomó la decisión para que se ungiera y le dio las cartas que corresponden credenciales al profesor Castillo como presidente del Perú, allí sí, ni vuelta que darle, cerramos filas y hasta como corresponde, ujú, es el presidente de todos los peruanos, jurídicamente, y legalmente y legítimamente. No hay vuelta que darle en ese tema. Y eso tenemos que mirarlo así. En el caso de Chile, vuelvo, ha habido una impresionante participación. Mira, más o menos como el 54%. Mira, estaban habilitados 15 millones, como ujú, sabes. Han votado más de 8 millones de chilenos, una cosa nunca antes vista, como muy bien dices, ujú. en un momento en el que normalmente, según la dinámica electoral, el voto es voluntario. ¿Y por qué fue mucha gente? Porque ahí está, ¿no? El deseo de darle una participación política y a una toma de decisiones para el futuro de Chile. Está Ujú, claro entonces que la llegada de un presidente de izquierda en Chile va de la mano con el desgaste de la derecha en grosso modo. ujú. De la derecha en el presidente Piñera, como sabes, incluso hasta compromisos con los Pandora Papers Exacto. últimamente Ujú, y muchos otros temas. 4 años que ha tratado de timonear, pero en verdad que el látigo de la pandemia y muchas cosas imputadas a la derecha y a la ultraderecha chilena, causantes en gran medida, según la izquierda, de lo que le ha venido pasando a la clase media, no han visto los frutos de eso que Chile tanto vendió al mundo y que se jactaba de ser una de las primeras economías de América del Sur. Todo eso que no se vio ujú. en el contante y sonante, la gente lo acaba de decir. Es decir, no han preferido el discurso del orden y la seguridad. No, eso no han preferido los chilenos. Han preferido el otro discurso, el discurso de la justicia social, de los derechos humanos, de la Ujú. inclusión, de las reivindicaciones. Y también hay que decirlo, a Boric le ha jugado a favor la pervivencia de la herida abierta, esa herida que dejó Pinochet, esa herida que fracturó Chile en el plebiscito del 89, esa herida que hemos visto en Chile a través de los años con un gobierno de la concertación, donde es verdad que gobernaron 25 o 30 años, pero ahí estaba la derecha en el militarismo y luego con la aparición de Piñera detrás y los últimos tiempos en los niveles de alternancia. Entonces, en ese marco
la fractura chilena ha continuado y este triunfo lo confirma. Cuidado que, claro, Gabriel Boric llega con un discurso joven, vigoroso. Me hace acordar a Alan García en el año 85. No me hagas dar miedo no me hagas dar miedo que muchos comentan eso, ¿ah? Bueno, yo te lo digo porque no lo he escuchado, pero lo estaba pensando anoche para saber qué le ofrecemos a nuestros amigos de Tacna. Pero es que yo lo he seguido a Gabriel Boric, no te imaginas, lo tengo fichado en el mejor sentido de la palabra. Claro. Por mi temática, yo lo sigo a los candidatos desde que son candidatos, ¿no? Entonces, pero la verdad, profundo, no lo he visto. O sea, sí lo veo de verbo para afuera y mucho. Y eso, finalmente, en política es lo que importa porque a la gente le ha gustado sus reivindicaciones. Mira su discurso de anoche de 31 minutos, cuando se ha referido, ha comenzado con una frase de saludo para la Araucanía chilena. Y entonces, claro, habló media hora de todo lo que había sucedido durante la campaña, sus promesas, pero mira, una cosa es el candidato y otra cosa es el presidente. Vamos a ver. Y en el tema stricto sensu de la frontera peruano-chilena, lo que corresponderá será que el nuevo presidente de Chile tome la decisión alturada, así como ha dicho que tiene cultura política interna, que la tenga internacional, y que saque un decreto y firme y diga, Chile a partir del día de hoy tiene su nueva cartografía marítima según el trazado de la Corte. Como sabemos, hasta el día de hoy, no lo firma. Chile mantiene la cartografía de facto de un paralelo de 200 millas. Eso, ya lo hemos dicho, aquí en el Perú es una vergüenza que nuestra diplomacia lo haya permitido. No ha tenido los cojones para decirle a Chile como corresponde, sin exigirle nada más que, como dice el fallo, el Perú ya hizo su delimitación, su trazado conforme la delimitación de la Corte. Ya tenemos nuestra cartografía marítima y Chile no la tiene. Eso es un despropósito. Bueno, en el tema marítimo habría que pedirle eso a Chile. En segundo lugar, sería bueno que los presidentes de Perú y de Chile se pudieran reunir para que crean los vasos comunicantes de las verdaderas fronteras recíprocas y vivas que tienen que tener Chile y Perú. Y eso es muy importante. Es verdad que nuestras fronteras están cerradas por el tema de la pandemia, las terrestres, están cerradas. Bueno, tenemos que pensar seriamente en abrirlas, con todas las protocolizaciones que correspondan. Una zona de frontera es una zona de intercomunicación. Tenemos que tener mucha elasticidad con la zona de frontera estratégica, pulcramente definida y detallada, de tal manera que ese comercio, acuérdate esos 5 millones de pasos que estuvieron dando antes de la pandemia, de Chile a Perú, eran importantes, el volumen económico, quiero decir, y Perú y Chile están en el marco de la Alianza del Pacífico. Bueno, pues si estamos en el marco de la Alianza del Pacífico, hay que seguir fortaleciendo este mecanismo que es exitoso, la novena economía del planeta. Eso va a ser bueno para Chile y bueno para el Perú. Y sobre el triángulo terrestre, tengo que tocarlo porque lo escuché temprano. Por favor, ruego, ya no pido, ruego a mis compatriotas que también, como el doctor Eddie McKay, tienen la oportunidad de salir a los medios, que no hablen de un problema, porque no tenemos un problema por el triángulo terrestre. No crean lo que no existe. No porque Chile diga que hay un problema, el problema existe. No hay problema. El triángulo terrestre está dentro del territorio peruano. Además, el triángulo terrestre como tal, jurídicamente ni siquiera existe. El territorio es del Perú y es un territorio totalmente bajo el control peruano. Yo estaba en la frontera
y he tenido la suerte de ir acompañado de justamente tus cámaras, acuérdate, Fernando. Sí, sí, sí. De manera que con las cámaras de Radio 1 hemos ido. Entonces, por favor, no hablen de un problema para abordarlo con Chile. No tenemos nada que abordar con Chile. No caigamos en crear una controversia que no existe. Lo tengo que decir de esa manera porque la gente que habla no sabe, no conoce. Puede haber muy buena fe, Fernando, pero no conocen el tema. Por favor, si no conocen, no hablen de lo que no saben. Ahora, en el tema de Chile, ¿qué diferencia hay entre primera y segunda vuelta, no? Es decir, como el voto no es obligatorio, no vota todo el volumen de la gente. Ellos han ido a primarias, luego han votado en primera vuelta, y donde va el volumen de la gente es básicamente en la segunda vuelta electoral, donde ya tiene que definir por dos, casi, digamos, partidos, pero también modelos, ¿no? Que son los que han llegado a la segunda vuelta, y es donde va el volumen de la gente a decidir la votación, porque en primera, cuando uno escucha Cash sale primero, uno se queda sorprendido, porque dice, oye, pero ellos no acaban de votar por una asamblea constituyente de izquierda, que progresista, que ha tenido mayoría absoluta para poder hacer los cambios que se propugnaban desde los momentos de las protestas, de las revueltas que hubo en Chile, y dice, oye, ganó ahora la derecha, ¿qué está pasando ahí? Y de repente se da vuelta todo y dice, no, gana por 10 puntos la izquierda. O sea, te dan unas percepciones diferentes. Esto es el voto obligatorio y la participación de la gente, pero al final en la última, salen a inclinar su voto. Además, en mi opinión, Boric haber construido bien las alianzas de izquierda. Sí, por lo último podríamos comenzar. Sí, la construyó bien, lo criticaron mucho a Boric cuando acercó a los comunistas a la convergencia, pero él dijo, como todo actor político, yo lo que tengo que hacer es sumar para ganar la elección. Claro. Y eso hizo. Entonces, con los comunistas, y él siendo un hombre de izquierda, no había mucha diferencia en ese perfil grueso, entonces acercó a los comunistas, y ahí está. Y en el mes de la última campaña, de la segunda, para la segunda vuelta, viste cómo fue tratando de bajar un poco ese tono que tuvo el comienzo, y para ganar al centro. Y lo ganó pues porque el centro chileno ha estado capitalizado por el partido de la centro izquierda y de la izquierda chilena, que gobernó Chile desde Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. La antigua concertación. Exactamente, la concertación. O sea, ahí estaba su rapidez y su evolución para hacerlo. Tenemos que reconocer. Entonces, digamos, maña, muñeca y reflejos para construir ese bloque ha sido muy hábil. Y por eso, mira la diferencia, 11 puntos, 12 puntos, por eso puse, ¿qué verbo voy a poner en mi artículo? Lo ha pulverizado, sobre todo porque en la primera vuelta la diferencia era solamente 2, 3 puntos arriba Kast. Entonces uno decía, ¿cómo terminará esto? Uno no lo sabe, ¿cuál va a ser la inclinación? Pero otra vez queda demostrado que más allá de los logros del señor Boric, la derecha chilena y la ultraderecha chilena tampoco han sabido ser capaces de unificar sus miradas para convencer el discurso que ellos estaban hablando y refiriendo. No han podido hacerlo. Ha sido más en la atención del consciente colectivo de la gente, las expectativas sobre un futuro distinto, un futuro novedoso, un futuro donde haya mayor sensibilidad y de reconocimiento a la gente. Esas palabras de Boric y de otros de la izquierda chilena, es decir, no más dejaremos que un presidente le declare la guerra a su propio pueblo, refiriéndose a Piñera. Eso ha calado mucho, ha sabido capitalizar. Entonces, comprenderás, Fernando, que quien habla de derechos humanos,
quien habla de que el cuerpo de la mujer es solamente de la mujer, digo de las mujeres embarazadas, que tienen en el vientre a un nuevo ser que es distinto de ella y que ya hemos hablado varias veces. Las inclusiones, etcétera. Pero ¿quién podría racionalmente tirar piedras? ¿No? Es para aplaudir en general, te digo. Entonces, él ha tenido la oportunidad de un discurso mucho más aleatorio, pero ahora vamos a verlo en la cancha, porque el tema de las AFP a que te has referido, que ha sido fuerte su bandera política, cuidado, que una cosa es regular las AFP para que no sean abusivas con la gente, y otra cosa es desconocer o erradicar o acabar con un sistema de pensiones privado que finalmente en diversos países, bien manejado, bien trabajado, con una garantía de un Estado atrás que está mirando de manera exógena que se produzca el respeto de lo que significan estas porciones para la vejez de la gente, etcétera, puede producir una respuesta, una reacción inesperada. Cuidado con eso. Yo creo que un joven presidente como Boric tiene que medir bien todo lo que se viene hacia adelante, que no lo gane la pasión, Fernando, porque los apasionados hacen cosas y con la juventud, que no es malo ser joven, por supuesto, yo trabajo con muchos jóvenes, pero lo pueda llevar a mirar febrilmente el Estado. Y allí sí recuerdo lo que le dijo ayer presidente Piñera, ¿no? Presidente le dijo al electo, a Boris, dijo, tómese usted una foto, ¿no? Al entrar a Palacio de Moneda y tómese otra al salir, cuando termine su mandato, para que vea usted la diferencia de ser gobernante, que es difícil, complicado. Pero miremos a Castillo, que le dijeron, oye, todos los días agarra tu VHS y pon esa conversación que tuviste con Mujica y ni la escucha, creo yo. O sea, Mujica le dio muy buenos consejos según la conversación que tuvieron y que creo que le dio cierto respaldo y garantía, pero la honestidad, la cercanía a la gente, que no se olvide el pueblo, se le han ido. Acaban de denunciar al presidente que se reúne con gente Perupetro para poder hacer licitaciones y todo, y eso no va de un mandatario que no da la talla, lo digo con sinceridad, porque la prueba es contundente contra el presidente, que quizás nos lleve nuevamente a un proceso de vacancia desde el Congreso de la República, complicadísimo para nuestro país. Y te quiero preguntar una cosita ahí. ¿Qué pasa con la derecha? ¿Qué pasa con la derecha en Latinoamérica, que está perdiendo espacios? Es decir, o sea, no hablemos de Venezuela, pero en Argentina están los Kirchner, acaba de entrar Boric, en Perú ganó Castillo, en Bolivia está el MAS, en Brasil se perfila Lula y en Colombia también la izquierda. ¿Es un tema de organización de izquierda o es que, en mi opinión, la derecha no ha sabido gobernar ni darse cuenta del proceso que se ha venido llevando con el liberalismo y no ha podido solucionar los problemas mínimos de la comunidad y la sociedad? Yéndome a Perú, si no hubiese habido pandemia, no nos daríamos cuenta que la caja fiscal estaba tan llena y que no había que caer en corrupción, sino en eficiencia de gasto para disminuir las brechas de las poblaciones más apartadas, empobrecidas de nuestro país. Es decir, lamentablemente esa es la visión que yo tengo, y creo que en otros países también se ha dado de esa manera. El manejo de las protestas y los reclamos en Chile por parte de Piñera fue desastroso, ¿no? Que llevó hasta el final de cuentas a dar al proceso constituyente, pero por la fuerza. Pero ¿qué está pasando con la derecha? Que en Latinoamérica va de reto, porque desde el gobierno, cuando les toca hacer gobierno, no llegan a los sectores sociales que necesitan cierta ayuda y se pegan siempre al sector empresarial, que debería tener otro tipo de visión. Bolsonaro creo que es el mejor ejemplo.
Fíjate, Fernando, qué interesante lo que tú dices sobre el comportamiento de la derecha y de la ultraderecha, cómo queda, sobre todo con los últimos acontecimientos en Chile. Lo primero que quiero decir es que no deberíamos sorprendernos cuando la izquierda llega al poder o la derecha llega al poder y lo van haciendo de manera cíclica, porque el poder, Fernando, como sabes, no es perpetuo. El poder, algunos quieren que lo sea, que es otra cosa, pero el poder normalmente es cíclico. Entonces, América Latina está pasando estragos, espacios de ciclicidad. Ya lo hemos tenido últimamente, acuérdate, cuando han habido gobiernos, en su momento también, cuando estuvo Lula, cuando estuvieron los Kirchner, cuando estuvo Hugo Chávez, Evo Morales, era la izquierda, pero después entró la derecha, entró otra vez Piñera, Áñez, ¿no es cierto? Lenín Moreno y Pedro Pablo Kuczynski. O sea, quiero entender que esto es primero un fenómeno de ciclicidad. Dos, es verdad que la pandemia y también Foro de Sao Paulo y el Puebla han coadyuvado a promover y a generar contexto. Tres, sí creo, y aquí viene mi juicio de fondo, que la factura que le pasa la sociedad latinoamericana a la derecha y a la ultraderecha, de siempre, histórica, abusiva, ¿no es cierto?, insensible, que solamente ha visto como en el siglo XIX sus ganancias, pensar en ellos, los que se dedican a las exportaciones también, y no pensar en las inmensas mayorías y en el tracto de la redistribución de la riqueza. O sea, la redistribución de la riqueza en democracia, pues no es comunismo, como dice todo el mundo recibe por igual. No, redistribución de la riqueza es crear justamente los espacios para que todos tengamos calidad de vida, para que una familia sencilla, humilde, si el sábado gasta comiéndose un pollo a la brasa, el lunes tenga dinero y pueda seguir caminando en la vida. Eso no hemos tenido. Y esa responsabilidad ha sido de quienes han tenido el motor del aparato productivo, quien es la derecha y la ultraderecha, tenemos que decirlo. Entonces, cuando una derecha y ultraderecha en la historia no se sensibiliza, sino solamente piensa en el lucro, ahí están las facturas de la historia, que fue capitalizado por Marx, por Engels, y después por todos los comunistas y de las izquierdas que han habido en el siglo XX y lo que va del XXI. Pero eso no lo han visto. Uno va por cualquier parte del Perú y te das cuenta que estamos pues en la época de las carretas, no solamente Lima. Entonces, ¿cómo es posible que en 200 años sigamos así? Aquí se lo achacan a la derecha y que dicen cosas que, y cuando llegan al poder siguen solamente pensando en Lima y pensando en ellos. ¿Te das cuenta? Por esa razón, Rodríguez Mackay jamás será pues un hombre de derecha o de ultraderecha. O sea, nosotros tampoco somos comunistas, somos del puro centro, que es lo más difícil, ser de equilibrio, pensar realmente en una visión que compacte las buenas cosas que pueda dar el capitalismo, así los chinos como lo han recogido el capitalismo, y las buenas cosas que pueda tener una visión socialista, como no, nada es absoluto. Creo que entonces, Fernando, la derecha y la ultraderecha están en una situación, en el caso particular de Chile, de menoscabo, pero también creo lo siguiente, estos discursos de fuertes, radicales, de derecha, ultraderecha, que estamos viendo ya hace 1, 2, 3 años, también por el fenómeno de la ciclicidad de la ciencia política, también va a pasar, Fernando. Es decir, de acá a 4 o 5 años, ya ese discurso duro, fuerte, también va a pasar de moda, tenemos que decirlo. ¿Y qué volverá? En esa ciclicidad, el discurso ponderado, el discurso del centro, el discurso, digamos, del consenso, y por eso los candidatos que tengan consistencia en su discurso
pero radical, extremista, sea de ultraizquierda o ultraderecha, ya pensando en nuestro país, tengan presente que ese discurso pasará de unos 3, 4, 5 años, va a pasar y volveremos a buscar a un discurso moderado, centrista, porque la gente, la sociedad también se cansa de ¿qué? De las polarizaciones, Fernando. La gente ya no va a tener el mismo impacto escuchar a un Boric o a un Jair Bolsonaro, ¿no? Ya la gente va a decir, esto ya no lo quiero. Ahora busco más bien una suerte de un discurso más asociado al consenso, que recoja las cosas buenas de uno y de otro. Sí, esperemos que las cosas vayan así y esperar a ver cómo se desenvuelve ese gobierno en Chile. Miguel Ángel, te agradezco, te dejo un abrazo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Encantado, Fernando. Gracias. Buenos días con todo Tacna. Muy buenos días, Miguel.